Okay, hello, my dear students. Today is Tuesday, September the 1st, 2020, and we are in our English class. Okay, hoy es 1 de septiembre, martes del 2020, y estamos obviamente en nuestra clase de inglés. Okay, what is the goal for today? If you saw the videos on the program, the TV program, you can check that we talk about some stories. Si vieron el programa de Aprende en Casa y vieron los videos, recordarán que entonces estuvo trabajando acerca de historias, anécdotas o historias de la vida real o chuscas, ¿verdad? Entonces, veamos qué tenemos para el día de hoy. It says that, tell me your story. Exactly. Dice, cuéntame tu historia o cuéntame una historia. Okay, so tell me your story is about that you have to tell me something special that you want to share with others. So dice que me puedes comentar acerca de una historia que quieras compartir con los demás. Okay, so what about this? It says, tell me your story. If we can mention, if we are talking about story, we are going to use the simple past. Si estamos hablando de una historia, obviamente esta ya sucedió. Y entonces estaremos hablando del pasado. Entonces tocaremos el tema del pasado. Y en este caso, we mention the simple past. What is this? It says that I'm sorry, here I am going to take out. Okay, it says that the simple past says that they are actions that started and finished in the past. For example, I rented a boat last vacation. Okay, so, ¿qué nos dice acerca del pasado simple? Nos dice que son acciones que empezaron y terminaron en el pasado. This what it says. Dice que esto es lo que nos dice el pasado simple. Acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, yo renté un bote las vacaciones pasadas. I rented a boat last vacation. Okay, so it says in our story. So we mentioned the simple past, dice que hablemos del pasado simple y entonces estaremos hablando de situaciones en pasado. Vamos a ver qué nos dice la gramática respecto a esto. It says that when we are talking about past, one of the most important rules that they mention is that we are going to learn that there are two kinds of verbs. Dice que estaremos hablando de una de las reglas más importantes del pasado, la cual nos indica que estaremos dividiendo a los verbos en dos categorías, regular verbs and irregular verbs. Dice que dividiremos entonces los verbos en dos categorías, las cuales podemos observar aquí en la imagen. Dice los verbos regulares. For example, cleaned, played, studied, visit, worked, lived, wanted, finished, invited, started, washed, and arrived. ¿Ok? ¿Qué tienen de semejanza en cada uno de estos verbos? ¿Qué podemos observar? If you can notice, in every verb, there is a rule that it mentioned. Dice la regla que cuando se habla de verbos regulares, se le agrega la terminación ed or de. Por eso aquí sería el verbo clean, que es limpiar, pero que al pasarlo a pasado, entonces dice cleaned. Aquí está cleaned, limpiar, limpió. Tenemos siguiente, played, que es jugar, jugó. Studied,
Estudiar, estudió. Visit, visitar, visitó. Worked, trabajar, trabajó. Lived, vivir, vivió. Wanted, querer, quiso. Finished, terminar, terminó. Invited, invitar, invitó. Start, iniciar, inició. Washed, lavar, lavó. Arrived, llegar, llegó. Vean cómo cambia de presente a pasado. Perdón si no lo coloqué, pero bueno, ya les puse todos los verbos en pasado para que observaran la regla, que es aumentarle la terminación a los verbos regulares. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Lamentablemente no hay algo que me ayude. Simplemente con el uso iré apreciando o iré asimilando cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Esto es con el uso, con el uso que haga yo en ellos, me estaré acostumbrando a diferenciarlos. ¿Cómo lo lograré? Practicando una y cuantas veces sea necesario con ellos. ¿Ok? Vamos a la otra lista y nos dice los irregular verbs, que son los verbos irregulares. ¿Cuáles son? Aquí sí puse los dos. Me decían run, ran. Correr, corrió. Eat, ate. Comer, comió. Drink, drank. Beber, bebió. See, saw. Ver, vio. Do, hacer, did, hizo. Go, ir, went, fue. Have, tener, had, tuvo, etcétera. Estamos conjugando a pasado. Run, ran. Eat, ate. Drink, drank. See, saw. Do, did. Go, went, have, had. Entonces habla de ciertas reglas. Entonces, número 1, dice que entonces vamos a checar nuestros verbos. Vamos a ver ahora cómo se forman las oraciones, sentences. Remember that when we mention sentences is because we are talking about a complete sentence. Para que sea nombrado como una oración completa, recuerden que es importante el sujeto, el verbo, esta vez en pasado, y mi complemento. Entonces tenemos subject, verb in past, and the complement. Ok, so, para que tenga una oración completa, recuerden que debe de tener un sujeto. Esta vez, como estamos hablando en pasado, mi verbo debe de estar conjugado al pasado y la información que yo dé al respecto se le llama complemento. Ok, algunos de los ejemplos, por ejemplo, me dice, I lived in Merida. You cooked delicious. He worked in the hospital. She visited the museum. We played at the stadium. Cada uno de ellos, ¿cómo lo identifico? Por la terminación. Es fácil cuando estoy usando los verbos los verbos regulares. ¿Por qué? Porque los identifico inmediatamente por la terminación que acabamos de mencionar en, perdón, me ando perdida, en la imagen anterior. Vean cómo todos tienen la terminación de. Y ahí entonces podría indicar que está en pasado. Ahora, otra cosa que lo ayuda a identificarlo, obviamente, es nuestros time expressions. Nuestros time expressions, que son las expresiones de tiempo para hablar en pasado. Una de las más comunes es yesterday, la cual me dice ayer. Desde el momento que escucho yesterday, sabré y entiendo que estoy hablando en pasado. Yesterday, ayer. Por ejemplo, entonces me dice el primer ejemplo, I played
soccer yesterday. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo aquí dos opciones que me indican el pasado. Número 1, la terminación. Número 2, la expresión. Ahí estoy reafirmando que mi oración está en pasado. Y lo menciono así porque podría haber oraciones que no cuentan con el time expression. ¿Cómo me voy a dar cuenta de su tiempo? Con la terminación o en este caso la conjugación del verbo que estará en pasado. Lo puedo mencionar así o abajo observen que puedo cambiar el orden y entonces digo, yesterday I played soccer. De ambas formas es correcto. Yo jugué fútbol ayer o ayer yo jugué fútbol. Vean cómo puedo mencionarlo de las dos formas. Siguiente, la otra de las expresiones muy común es usando la expresión last. Desde el momento en que yo la observo, entenderé que estoy hablando en pasado. Por ejemplo, al decir last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last, hoy me salí, perdón. Bueno, me regreso. Perdón. Last year. So we mentioned last. Ay, ya me perdí dónde anda mi cursor. Last year, el año pasado. Last vacation, las vacaciones pasadas. Last school year, el año escolar pasado. O last season, la temporada pasada. Okay, so this expression, I am going to use them to mention complete sentences. Hablaremos de oraciones completas con su time expression. Les comentaba que no es una regla. Puede o no puede tener time expression. Obviamente, como nosotros somos o estamos aprendiendo, trataremos de formar las oraciones como así nos lo pide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estamos hablando de, vámonos a nuestro resumen entonces de nuestra clase. Y hablábamos de, cuéntame una historia. Y decíamos que para que sea una historia quiere decir que algo que hicimos en el pasado, para decir, ayer fui al supermercado, tal vez. Entonces yo diría, yesterday I went to the supermarket, etcétera. Entonces empezaremos nuestra historia y era importante que nos enfocáramos a la gramática, esta vez al pasado. Y nos dice que las acciones, que el pasado son acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Yo renté un bote las vacaciones anteriores. Perdón, las vacaciones pasadas, perdón. Okay, so we mentioned I rent a boat last vacation. So it says, I rented a boat last vacation. Renté un bote las vacaciones pasadas. Ok, entonces ahí está una oración en pasado. ¿Cómo lo determino? Porque tiene sujeto, verbo, aquí está, sujeto, verbo y complemento. Ahí está, tiene las tres cosas importantes para mencionar que es una oración completa. Ok, hablábamos de una de las reglas importantes del pasado es que se van a manejar dos tipos de verbos. Uno se clasifica como verbos regulares, que los conocemos o los observamos rápidamente. ¿Por qué? Por la terminación que manejan. Inmediatamente cuando yo vea la terminación de o ed, estaré notando que estamos hablando en pasado. Y aquí los ejemplos. Otra es que observe los verbos irregulares, los cuales se les llama irregulares porque no siguen ninguna regla. Si se dan cuenta, el verbo cambia completamente. ¿Cómo lo iré identificando? Pues con la costumbre o con el uso que le dé a mis verbos. Poco a poquito los iré identificando de manera natural mientras más los use.
¿Ok? Entonces estaremos hablando que al hablar de pasado simple entenderemos que existen dos tipos de verbos. Ahora, al hablar de verbos entonces ya podré formar oraciones, pero siempre y cuando lo haga de manera correcta. Dice que recuerden que para que sea una oración completa debe de contar con sujeto, mi verbo, esta vez conjugado al pasado, y mi complemento. Eso es muy importante. Y ahí les puse algunos ejemplos, las cuales están resaltados en amarillo nuestros verbos y podrán identificar que estoy hablando única y exclusivamente con verbos regulares, que son los que vamos a manejar por ahorita, porque son los que pueden identificar fácilmente. Poco a poco iremos avanzando y tal vez lleguemos a los verbos irregulares. Por lo pronto, ahorita solamente estaremos trabajando los verbos regulares. Entonces, decía que también parte importante de la oración es que le agregue un tiempo. Entonces, el cual puede ser la expresión yesterday al hablar de ayer, o si le agrego la frase last combinada con otra de las expresiones, como en este caso, last week, last month, last year, last vacation, last school year, or last season, entre otros, ¿ok? Y por último, entonces, estaremos terminando nuestra clase el día de hoy. Me fue grato tenerlos en mi clase y espero que esta grabación les sirva por si en su momento no tuvieron o no presenciaron la clase o si quieren regresar a alguna de las imágenes. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias por estar al pendiente de nuestra clase y por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos. We see you next week. Bye.